Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de aquí estar en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Hoy, pues como todas las emisiones, vamos a tener pues el análisis de algunos temas de la agenda pública, de algunos temas de coyuntura. También vamos a tener las secciones de Dani Campero y de Mayo Monero. Y bueno, pues es algo que se ofrece aquí en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Recuerden darle clic, recuerden suscribirse, difundir toda la programación de la 4TV, porque es un gran esfuerzo que se hace para pues difundir todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación y para defender al proyecto de nación que encabeza Morena y que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Así es que pues comenzamos con su programa del periódico Regeneración. Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de estar aquí en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Recuerden pues darle like, darle me gusta, compartir los videos, difundir toda la programación de la 4TV. Pues hoy vamos a tener varios temas para discutir, para hablar, para informar en su programa del periódico Regeneración. El primero de ellos, que me parece que es muy importante para nuestro movimiento, para nuestro partido, para Morena, pues es el consejo que se celebró, la reunión extraordinaria que se celebró del Consejo Nacional de Morena, donde pues hubo varios acuerdos que son importantes, que me parecen que son acuerdos fundamentales, que recuperan, o no recuperan, sino confirman, fortalecen la esencia de nuestro movimiento. Consejeros y consejeras de Morena, de consejeros nacionales y consejeras nacionales de Morena, se reunieron en esta reunión pues para llegar a varios acuerdos, entre los cuales está uno muy importante, que es el de continuar con la movilización. Ustedes saben que Morena es un partido distinto a los demás partidos políticos, a las demás opciones políticas, porque nuestro partido tiene un origen muy distinto a los demás organismos políticos. Nuestro partido nace de un movimiento social. Hay que recordar el proceso del desafuero del expresidente López Obrador en 2004, el fraude electoral del 2006, el fraude electoral del 2012, y pues todas estas injusticias que se dieron por parte del PRI y del PAN, de estos organismos pues muy corruptos y que son muy dados a realizar fraudes electorales, se fue conformando un movimiento de personas que no coincidían con los partidos políticos que en ese entonces postularon al expresidente López Obrador, pero que sí querían involucrarse en política, que sí querían pues enarbolar una transformación en el país. Así es que Morena se funda un poquito antes de las elecciones del 2012 como una asociación civil, ya con una identidad, ya con un análisis de la realidad mexicana y una propuesta programática de lo que se quería para comenzar la transformación en el país. Después del fraude electoral del 2012 se hace una asamblea y se decide que Morena, que era asociación civil, pero que en realidad era parte del movimiento, que era un movimiento social, pues se transformara en partido político. Y a partir de 2012 se inician pues todos las acciones que eran necesarias en ese entonces para que Morena tuviera un registro ante el Instituto Nacional Electoral. Esto se logra ya en 2014 y en 2015 participa en sus primeras elecciones como partido político, logra tener presencia pues en una parte del país, logra hacerse con algunos diputados federales, la primera legislación donde Morena pues ya es partido político, y a partir de ahí pues se realiza una labor importante en el movimiento que tiene que ver con la movilización, con la organización y con la unidad y el respeto a los principios que dieron origen al partido político Morena. La gente empieza a repartir el periódico Regeneración, a ir casa por casa, a informar de lo que está sucediendo. Y pues estas acciones que se dieron en territorio, que se dieron en tierra, pues cristalizan en la elección del 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador
de una forma pues abrumadora, gana las elecciones de ese año, además de que Morena logra el control, ¿no?, la mayoría de la Cámara de Diputados y prácticamente también de la Cámara de Senadores. Entonces, desde la creación de Morena, que pues al final son poco más de 10 años, 11 años y unos cuantos meses como partido político, pues ha ganado muchísimo, ya ha ganado 2 veces la presidencia de la República con márgenes pues muy amplios, ¿no?, con unas ventajas muy amplias. Tiene buena parte de todos los gobiernos estatales, muchísimas alcaldías. Por eso es importante que el movimiento continúe, que Morena continúe activo, que Morena continúe en esta fórmula de organización, de estar cercano a las necesidades que tiene la población. Y por eso en este consejo pues se decidió que Morena tendría, por cada sección electoral, que aparecen en sus credenciales de elector, ustedes pueden ver su sección, va a haber un comité donde la gente pues se va a organizar, donde la gente va a discutir, donde la gente pues va a emprender acciones para la defensa de la Cuarta Transformación y consejeros, senadores, diputados van a estar al tanto de lo que suceda en esos comités seccionales. Entonces, esta propuesta que se aprobó en el Consejo Nacional de Morena, pues es muy importante porque reactiva o fortalece o fortifica esta esencia de nuestro movimiento, que es la movilización, que es el contacto con la gente, que es la organización y que es la creación pues, de comités y donde la gente discute, donde la gente habla, donde la gente se politiza. Entonces esto es una acción muy importante que se aprobó en el Consejo. También otro elemento que me parece que es fundamental y que también se aprobó de forma unánime en el Consejo Nacional de Morena es la creación de una comisión para revisar los casos mediáticos, los casos controvertidos de personajes que quieran adherirse, que quieran afiliarse a nuestro movimiento. Morena, como lleva tan pocos años de existencia como partido político, hay que recordar, bueno, son 11 años los que tiene, y como ha ganado tanto, pues también se ha transformado en un partido pues muy grande, donde pues se necesita más gente pues para ocupar cargos públicos, para la movilización, para la defensa de la Cuarta Transformación, y hay mucha gente pues que ha decidido que militaba en otros partidos y que ha decidido en un momento dado renunciar a esa militancia en otras organizaciones políticas y adherirse a nuestro movimiento. Es importante señalar pues, que las personas pues, pueden en algún momento, ¿no?, cambiar de opinión, que pueden convencerse de algo y creo que en ese sentido pues, es importante ser muy plurales en nuestro movimiento. Pero hay personas que quizá por su experiencia, que quizá por su trabajo político, pues son personajes controvertidos, que son personajes que quizá no coinciden completamente con nuestros ideales y que no tienen un prestigio positivo, sino que tienen manchas, máculas y nexos quizá con corrupción. Y entonces se decidió crear una comisión para que esa comisión decida pues, si se admiten o no se admiten este tipo de casos en nuestro movimiento. Y además esta comisión va a estar integrada, entre otras personas, pues por 2 liderazgos intelectuales muy importantes en nuestro movimiento, por Epigmenio Ibarra y también por el académico Armando Bartra, ¿no?, que son 2 referentes intelectuales, referentes éticos de nuestro partido, de nuestro movimiento, y esta comisión pues, va a funcionar y creo que es algo que la propia militancia había pedido, que la propia militancia tenía esa preocupación y por lo tanto pues, está y se aprobó ya en el Consejo, ¿no? Otro de los puntos que también se aprobaron en este Consejo, que me parece que también es muy importante, porque ustedes si analizan digamos, la acción de los gobiernos o del gobierno como un ente general, pues tenemos esta división que hay entre el gobierno federal, que es el que preside la doctora Claudia Sheinbaum, los gobiernos estatales, que los presiden pues, gobernadoras y gobernadores, y los gobiernos municipales.
Los gobiernos federales pues se encargan pues de cuestiones que tienen que ver a nivel de todo el país, políticas públicas, programas sociales, la cuestión digamos, de recaudar, ¿no?, de los impuestos, en fin, toda esta cuestión nacional. Los gobiernos estatales pues solamente es en las propias entidades y tienen facultades para llevar la política general de cada una de las entidades y tienen acciones ejecutivas. Y están los gobiernos municipales, que los gobiernos municipales por sus funciones, por sus características, son los que tienen mayor contacto, digamos, con la población. Son gobiernos, digamos, están encargados, por ejemplo, de la recolección de basura, de proporcionar agua potable a las casas, de la limpieza en las calles, de la seguridad cotidiana, ¿no?, que tiene que ver con la vida de las personas, en fin. Esas cosas que son algunas cuestiones muy cercanas y muy de la vida cotidiana, pues es algo fundamental para nuestro movimiento, porque nuestro movimiento ya tiene muchísimos alcaldes y alcaldesas, presidentas y presidentes municipales, y pues la importancia de esto es que todos estos gobiernos municipales, que son, digamos, la primera instancia o el primer contacto con la población, más allá de los programas sociales generales y de las cuestiones de los gobiernos estatales, pues son estos gobiernos municipales los que entablan la primera relación o la relación más cotidiana con la población, y por eso pues es fundamental que nuestros gobiernos municipales, que los gobiernos municipales que encabeza Morena, sean gobiernos éticos, donde se luche contra la corrupción, donde no se le mienta al pueblo, donde no se le traiciona al pueblo, en fin, todos estas cuestiones, esta esencia de nuestro movimiento tiene que verse reflejada en estos gobiernos municipales, y por lo tanto se aprobó en este Consejo Nacional pues una capacitación constante de presidentas y presidentes municipales, y que estos presidentes y presidentes municipales pues tengan siempre contacto con la gente, ¿no? Incluso se propuso que los gobiernos municipales de Morena, una vez a la semana como mínimo, tengan un día del pueblo donde pues, los alcaldes, alcaldesas, pues reciban a cualquier persona y resuelvan las inquietudes que estas personas van y plantean, ¿no? Entonces, pues esto es algo importantísimo. Me parece que esto viene a demostrar la preocupación que tiene Morena por cada vez tener mejores gobiernos más cercanos al pueblo y que nunca traicionen la esencia de nuestro movimiento, que es la justicia, que es la equidad y que es el bienestar de la población en su conjunto. Y el otro acuerdo de este, pues me parece histórico consejo, pues fue reactivar el Consejo Consultivo de Morena, donde pues se aprobó esta propuesta, y en próximas fechas pues se va a establecer quiénes van a ser las personas que van a integrar este Consejo Consultivo, que es algo importante porque son referentes académicos, intelectuales, sociales, culturales, que pues van a estar al tanto de las políticas de Morena, y por lo tanto pues van a sugerir cualquier cambio, cualquier modificación o cualquier tema en asuntos de la vida cotidiana de nuestros partidos. Entonces, pues estos acuerdos son importantes para nuestro movimiento, y esto nos demuestra que en Morena estamos preocupados por cada vez tener mejores gobiernos. Estamos muy preocupados también porque nuestro movimiento esté organizado, y porque entendemos que la derecha cada vez se radicaliza más, cada vez difunde más mentiras, cada vez ataca con más vehemencia, y pues lo que queremos es que haya una defensa de la Cuarta Transformación, porque este proyecto político y este proyecto de nación está cambiando muchas vidas, está proporcionando mucho beneficio a la población, mucho beneficio al pueblo, y es importante defenderlo, y es importante que este proyecto y que este momento histórico en el cual estamos viviendo pues dure mucho tiempo, para que todas las injusticias que se realizaron durante los gobiernos del PRI y del PAN pues poco a poco se vayan quedando en un pasado lejano. Y bueno, pues esto es uno de los temas que me parece que
me parece fundamental discutir en su programa del periódico Regeneración. Hay otro tema que es muy mediático y que creo que es importante señalarlo y que sucedió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el centro de la capital del país, había dos estatuas que habían sido colocadas en el 2017 para conmemorar un hecho histórico. Estas estatuas eran, por un lado, la de Fidel Castro, el expresidente cubano, y por otro lado, la de Ernesto El Che Guevara, el revolucionario argentino que participó en la Revolución Cubana. Estos dos personajes, a mediados del siglo pasado, vinieron a México, aquí se conocieron y aquí planearon esto que es parte de la historia de América Latina, que es la Revolución Cubana. De aquí, de nuestro país, partieron en una barquita, en una barca, en un pequeño como yate, ¿no?, que utilizaron para trasladarse a Cuba. Granma se llamaba este medio, ¿no?, para ir hacia Cuba. Y pues es importante que esto quede muy claro en la historia de nuestro país, porque la Revolución Cubana fue un hecho histórico importantísimo en América Latina, y pues es importante recordar que pues se planeó y en parte se concretó en México. Y por eso estaban estas dos estatuas. La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Roja de la Vega, un día, con un interés mediático, decide quitar estas estatuas, retirarlas y comenzar a emitir mensajes muy agresivos hacia estas dos figuras, polémicas, podría pensarse, pero también históricas, ¿no? Y sin importar que estas dos imágenes hacían referencia a un hecho histórico, la retira y retadoramente dice que la retira. Además, después se supo que era a partir de mentiras, por una cuestión de que no habían cumplido con la legislación o con la normatividad de la propia delegación. Después se supo que sí cumplían con esa normatividad. El punto es que pues, esta acción desató un escándalo mediático. Alessandra Roja de la Vega se coloca como una alcaldesa o como un liderazgo de la derecha, pero más cercana a la ultraderecha, que lucha contra el anticomunismo, que lucha contra el comunismo, que lucha contra la izquierda, y entonces se coloca ella como un liderazgo de derecha, ultraderecha. Y bueno, el punto aquí me parece que es importante señalar que no hay una defensa ni del comunismo, ni siquiera una defensa de la Revolución Cubana, sino lo que estas dos estatuas representaban era un hecho histórico o un momento en nuestro país donde dos personajes históricos se conocen, planean un hecho histórico que es la Revolución Cubana, y por lo tanto pues es un recuerdo de lo que sucede. Y este tipo de retiros, por cuestiones netamente ideológicas, donde además se miente porque se dice que es por cuestiones legales, pues nos evidencian que la derecha y que este tipo de liderazgos pues lo que quieren es empezar a realizar shows mediáticos para que con ello posicionarse electoralmente y entonces decirle a la población que ellos sí cumplen y ellos sí están en contra de la izquierda, del comunismo y de la Cuarta Transformación. Entonces, pues estos son hechos lamentables y ojalá que pronto estas dos estatuas pues vuelvan a estar en algún lugar de la Ciudad de México para recordar un hecho histórico, que es que estas dos figuras de América Latina se conocieron aquí en México. Y bueno, otro punto que es importante señalar y que siempre en nuestro periódico hemos difundido, que nos importa mucho difundir, y que son las acciones y los logros de la Cuarta Transformación, y en este caso en específico del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que hay programas sociales que se crearon con el expresidente López Obrador, la pensión a adultos mayores, en fin, las becas a jóvenes, las becas a estudiantes, y con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente se han mantenido estos programas sociales, sino que han
empezado a surgir otros, ¿no? Como es una pensión para mujeres de menor edad, ¿no? Adultas mayores, pero también de menor edad, como es también las becas para estudiantes de educación básica, que eso va a ser fundamental y eso va a ayudar muchísimo a que los estudiantes de nuestro país, de primaria, pues tengan recursos, ¿no? Para que su paso por la escuela pues sea mucho más lleno de bienestar. Y también hay un programa que va a ser muy importante para nuestro país y que es el programa de salud casa por casa, que es a todas y a todos los adultos mayores mexicanos, pues va a haber ahora sí que un ejército de médicos, de enfermeros, enfermeras que van a ir a las propias casas de los adultos mayores y van a ver cómo están de salud estos adultos mayores, qué medicinas necesitan, qué enfermedades pueden tener o cuáles son los riesgos de algún tipo de enfermedad, y esto pues va a ayudar mucho a prevenir enfermedades, a que nuestros adultos mayores vivan pues más seguros y a que este sistema de salud, que era un sistema de salud que durante años fue atacado, que durante años fue desmantelado por los gobiernos del PRI y del PAN, pues salga a las casas, salga a los domicilios de los adultos mayores, y es otra óptica y es otra lógica la que va a tener este sistema de salud, y por eso pues es importante señalarlo que pronto ya va a estar operando. Y bueno, pues otro de los temas pues es todas las obras importantes que se están haciendo. Hay que recordar que en la anterior administración, la primera, digamos, de la Cuarta Transformación, pues hicieron obras fundamentales como fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas. Estas obras que han sido muy atacadas por la oposición, que se han dicho muchas mentiras de estas obras, que no sirven, que no han funcionado, que fue tirar el dinero a la basura, que los vagones del Tren Maya van vacíos, que los aviones de Mexicana no han llegado, que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no sirve, que la refinería de Dos Bocas no refina, toda una cantidad de mentiras cotidiana en medios de comunicación, en ruedas de prensa de la derecha, de la oposición, y pues lo que tenemos es que estas obras sí están funcionando, estas obras cada vez se fortalecen más y cada vez más gente las usa o hace uso de ellas, del aeropuerto, del Tren Maya, del Tren Interoceánico, que la refinería de Dos Bocas sí refina y que en este sistema de refinación nacional que hay en México es fundamental, además de que se compró la refinería en Houston, en Texas, de Deer Park. Entonces, bueno, pues hay que señalar que estas obras sí funcionan y que estas obras se están fortaleciendo y que estas obras empiezan a ser muy rentables y que son obras que se hicieron sin deuda, que se hicieron con recursos de los ahorros que se tuvieron a partir de la austeridad en este país y que pues están ahí para que toda la gente pues haga uso de ellas y para pues fortalecer a nuestra independencia, por ejemplo, energética, o para pues tener pues estas obras que son fundamentales y que además abonan al desarrollo de nuestro país. Como por ejemplo, también pronto ya van a estar los prototipos de los autos eléctricos que van a estar hechos en México, que han sido ya planeados en México, y bueno, pues es otra parte de esta recuperación que se tiene del Estado mexicano, porque los neoliberales pensaban que el Estado solamente se debería de encargar de la seguridad y de la legislación y que no tenía ninguna otra labor. La visión de la Cuarta Transformación es que el Estado es un Estado que hace, es un Estado que tiene empresas en beneficio de la población. Y bueno, por último, me gustaría hablarles de un tema que es un tema que ha estado desde que se dieron las anteriores elecciones presidenciales en Estados Unidos, y que es la relación de México con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, y en específico con su actual presidente Donald Trump, ¿no? Esta relación, por las características
de quien preside hoy el gobierno de Estados Unidos, pues ha sido muy tensa, ¿no? Porque este personaje se dedica mucho al chantaje, se dedica mucho a la presión, se dedica mucho a soltar buscapiés en su red social donde él difunde mucha información o en algunas declaraciones. Ha dicho que los mexicanos no estamos haciendo una labor para combatir al narcotráfico, ha dicho que estamos petrificados, que no se puede, que los funcionarios tienen miedo de ir a las oficinas a trabajar porque está el crimen organizado, y él plantea pues como si fuera algo caótico. Hay que entender que todas estas declaraciones están, digamos, planteadas con una intención política, con una intención de presión, con una intención de chantaje, y la postura que ha tenido nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido la confrontación directa, porque entiende perfectamente cómo actúa Donald Trump, sino que ha sido una postura que ya lo ha mencionado como de cabeza fría, actuar con cabeza fría y tratar de, pues sí, coadyuvar a que haya una mejor relación entre México y Estados Unidos, pero también siempre defendiendo ante todo la dignidad. Entonces ha habido políticas de defensa, por ejemplo, de nuestros paisanos en Estados Unidos con estas redadas que está emprendiendo Donald Trump. Ha habido también apoyo para que las remesas de los mexicanos que laboran en Estados Unidos y que mandan a sus familiares en México, pues lleguen más rápido a partir de un sistema, ¿no? digamos, de transferencias monetarias que opera el gobierno de México. Y bueno, pues muchas otras posturas que ha tenido la presidenta de dignidad ante un personaje que es muy adverso hacia nuestro país, y no solamente a nuestro país, sino a otros países del mundo. Hay que recordar que él utiliza en la colocación o la imposición de aranceles a productos extranjeros como un mecanismo de presión. Hace unos días anunció que iba a imponer aranceles del 30% a toda la comunidad europea, a Canadá, a México. O sea, no solamente es contra nuestro país, sino que es parte de cómo funciona o cuál es la política de este personaje: chantaje, presión, amedrentamiento. Y bueno, la respuesta de nuestro país, la respuesta del gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum ha sido siempre actuar con cabeza fría y ver especialmente cómo se puede entender, porque al final una relación buena entre los Estados Unidos y México, comercialmente hablando, pues es una relación que beneficia a ambos países. Además, no se puede tampoco olvidar, ¿no? Y el gobierno de México tampoco puede olvidar que hay millones y millones de mexicanos en Estados Unidos que entraron de forma indocumentada y que ahí trabajan, y pues que eso es algo que tiene que pesar mucho en las gestiones que se lleven a cabo con nuestros vecinos del norte. Y bueno, pues esos son los temas que les quería yo plantear hoy aquí en su programa del periódico Regeneración. Espero que les hayan gustado, y además pues son temas que nos ayudan también a defender en nuestra vida cotidiana al gobierno al cual elegimos, porque ya sabemos que hay mucha desinformación, porque hay mucha población que de repente se cree las mentiras de la derecha. Entonces pues hay que estar constantemente evidenciando estas mentiras, mostrándolas, exhibiéndolas, para que nuestra gente, para que la gente pues no caiga en esta tergiversación de la información, en esta intención de desinformar que tiene la derecha sus medios de comunicación, y que prácticamente son todos los medios de comunicación hegemónicos que hay en el país, como TV Azteca, Televisa, en fin, muchos de ellos. Entonces, bueno, pues esa es una labor que hacemos en el periódico Regeneración, esa es una labor que se hace en la 4TV, y pues aquí la estaremos haciendo constantemente. Y pues no olviden suscribirse al canal de la 4TV, compartir todos los videos de la 4TV, y pues nos veremos aquí dentro de unos 15 días. Bueno, pues ahora vamos con la sección de Mayo Monero, donde él pues selecciona los cartones que le parecieron más emblemáticos, más divertidos, que muestran más la realidad de nuestro país, y él los analiza y él les cuenta pues de lo que tratan cada uno de estos cartones. Así es que vamos con Mayo Monero. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a los mejores cartones del periódico Regeneración.
se ha estrenado en cines la nueva película de Superman, uno de los personajes de ficción más representativos de Estados Unidos. En este sentido, el maestro Fisgón nos muestra un pastiche del cómic número 1 del Hombre de Acero, pero en este caso, Donald Trump interpreta al hombre aranceles que está a punto de destruir a los Estados Unidos estrellándose contra una roca. La política económica de Donald Trump se ha caracterizado por favorecer económicamente a los más ricos, quitarle derechos y servicios a los más pobres y ejecutar una guerra arancelaria en contra de todos los países del mundo, lo cual ha provocado incertidumbre y crisis económica, no solo en todo el mundo, sino en su propio país. En el caso particular de México, se ha inscrito como estrategia para tratar de mellar nuestra soberanía. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado cátedra de política al no caer en los amagues del empresario naranja, que dicho sea de paso, está metido en uno de los más grandes casos de trata de personas al aparecer en las listas de Jeffrey Epstein, conocido proxeneta de las celebridades en Estados Unidos que usaba toda esa red para chantajes políticos. El segundo cartón es dibujado por el monero Chelo, quien nos presenta una pistola con puros cartuchos quemados. Y es que de nueva cuenta la derecha derrotada pone sus esperanzas en un narcotraficante. Ahora el nuevo santo al cual le rezan se llama Ovidio Guzmán, mejor conocido como el Ratón. Sueñan que el hijo del Chapo dé información de los nexos del narco con la presidenta Claudia Sheinbaum y haga realidad la mentira autoinducida de la campaña narcopresidente y narcocandidata. Por cierto, los otros cartuchos quemados son Norma Piña, Broso, Alito Moreno, Xóchitl Gálvez y Claudio X González. Y para terminar, tenemos este cartón del monero Hernández, que nos muestra a Enrique Peña Nieto diciendo una frase jocosa, como siempre se le caracterizó durante su gobierno, y nos dice: no hubo corrupción en mi gobierno. Bueno, ¿cuánto me dan? Y digo que sí. Precisamente estas palabras revelan la avaricia, la rapacería y la corrupción no solo del copetón, sino de muchos funcionarios que lo acompañaron en ese gobierno. Porque lo que sucede es que dos empresarios israelíes revelaron en una entrevista para el The New York Times que ofrecieron un soborno de $26 millones para que el gobierno priista adquiriera el famoso software Pegasus, el cual se usó para espiar a opositores del régimen priista, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros. Lo contradictorio del asunto es que el PRIAN en la actualidad se opone a la ley de telecomunicaciones argumentando que el gobierno va a espiar a los ciudadanos, lo cual es totalmente falso. Al parecer la derecha no tiene memoria, pues no se acuerdan que cuando ellos gobernaron fueron unos corruptos y le pidieron la fuerza a Pegasus. Y así hemos llegado al final de los mejores cartones de nuestro periódico Regeneración. Es muy importante seguir desmontando las mentiras de la derecha y qué mejor que sea a través de la sátira. Nos vemos la próxima y recuerden que sin información no hay transformación. Ahora vamos con Dani Campero, con nuestra compañera Dani Campero, que pues ella hace un análisis de todas las mentiras, de todas la desinformación que la derecha pues difunde cotidianamente en nuestro país, tratando de atacar a la Cuarta Transformación, y pues ella desmenuza cada una de estas mentiras, las analiza para que nosotros tengamos pues elementos para defender a nuestro proyecto de nación y para defender a la Cuarta Transformación. Vamos con Dani Campero. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de nuestro programa Regeneración. Hoy venimos con todo, a exhibir los cuentos de la fachiza, a desmantelar sus mentiras y a prender la mecha de la conciencia. Vamos a lo que nos toca esta semana. Mentira número 1. El gobierno de México eliminará 11 programas de salud para el 2026. Falso. La Secretaría de Salud desmintió esta información. Aclaró que lo que habrá es una reorganización presupuestal, no una eliminación de estos programas. Se trata de una compactación técnica para ordenar el gasto.
evitar duplicidades y fortalecer la coherencia entre programas, sin recortar recursos ni derechos. Mentira número 2. Morena convocó la marcha contra la gentrificación del 4 de julio pasado. Esto es falso. En redes circulan mensajes como este. Grupos de resentidos sociales morenistas vandalizaron comercios y acosaron a turistas blancos en la Condesa durante las violentas protestas contra la gentrificación, ante la ineficacia de la inútil jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. ¡Ay, mis white Mexicans! Vamos a ver todo lo que está mal. Primero, Morena no convocó la marcha. La protesta del viernes 4 de julio fue organizada por colectivos como Gentrificación en tu idioma, Obreras CDMX, Yo por las 40 horas, el Frente de Antigentrificación y vecinas y vecinos de distintas colonias, principalmente a través de redes sociales. Segundo, no, en Morena no somos resentidos sociales por ser de izquierda ni pobres por default. Este tipo de narrativa clasista y xenófoba no es nueva, es el pan de cada día de la derecha. Recordemos cómo el periodista Leo Zuckerman dijo que la gentrificación era lo mejor que le había pasado a la Condesa. Pues no, Leo, no hay gentrificación buena. La gentrificación no es un proceso de remodelación urbana o de enchular nuestras colonias. Es un proceso donde proyectos inmobiliarios de lujo invaden el espacio urbano, imponen nuevas dinámicas, encarecen la vida y expulsan a las clases populares de sus barrios. Casos como Mítica en la Ciudad de México o los rascacielos en Nueva York muestran cómo estas construcciones de ultralujo elevan artificialmente la plusvalía de zonas enteras. Resultado, quienes hemos vivido ahí toda nuestra vida ya no podemos pagar la renta ni comprar en nuestras colonias. Las empresas inmobiliarias hacen su agosto y la gente trabajadora es orillada a irse. Así que no, Leo, no hay gentrificación buena y mala. Solo hay una, la que desplaza a los de abajo para que vivan los de arriba. Mentira número 3. La CURP biométrica entregará datos a autoridades de Estados Unidos para deportaciones masivas. Falso y además ridículo. La Ley General en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población son claras. La integración de datos biométricos a la CURP se hará con apego estricto a la normativa de protección de datos personales. Además, los datos servirán principalmente para la búsqueda de personas desaparecidas, no para ser compartidas con gobiernos extranjeros. En ninguna parte de la ley se establece esto. Compañeras y compañeros, frente a sus mentiras, nuestra información, formación política. Frente a su odio, nuestro orgullo. Frente a su desesperación, nuestra certeza. Estamos haciendo historia. La derecha no tolera que el pueblo se organice, se informe y se forme, pero no nos van a parar. Esto fue Regeneración. Nos vemos en la próxima entrega para seguir desmontando los sueños guajiros de la derecha basados en sus fuentes de los deseos. Y recuerden que sin formación no hay transformación. Y bueno, pues esto ha sido todo en su programa del periódico Regeneración. Los veremos dentro de unos 15 días y pues les estaremos anunciando también cómo va el proceso del próximo número del periódico Regeneración, que poco a poco ahí ya tenemos los planes, ya tenemos muchos textos, ya están, pronto va a estar este periódico repartiéndose. Y pues les recuerdo nuevamente suscribirse al canal de YouTube de la 4TV, también suscribirse pues, o darle like a todas las publicaciones que van de la 4TV, a las redes sociales de la 4TV, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y pues aquí nos estaremos viendo dentro de unos cuantos días y pues muchísimas gracias.